Bueno, queremos agradecer especialmente que hayan llegado hasta acá en el día que es. Con los grados que hay afuera, trataremos de albergarlos del mejor modo posible y hacer una presentación dinámica. El senador nos va a dar la bienvenida en el arranque. Luego vamos a tener algunas participaciones y el panel de expertos, una exposición de 4 expertos locales que vienen trabajando para este acuerdo desde hace mucho tiempo. Nos van a contar del proceso y las perspectivas. Nos van a entusiasmar, me parece a mí, sobre la necesidad de que Argentina prontamente pueda aprobar a través de las cámaras de senadores y diputados este acuerdo de Escazú. Mario, quisiera antes de darte la palabra contar un poquito por dónde va este proceso del primer tratado regional sobre el ambiente en defensa del hábitat y la democracia, que regula, como saben la mayoría de ustedes, la participación ciudadana, propicia el acceso a la información pública y, por supuesto, la justicia ambiental. Es un instrumento jurídicamente vinculante que reconoce esta necesidad de que los estados protejan a los defensores del medio ambiente. Por lo tanto, es un tratado de derechos humanos y establece un vínculo con el ambiente y todo lo demás. Ya vamos a ver por qué. El acuerdo de Escazú se abrió a la firma el 27 de septiembre del año pasado, del 2018, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Argentina está entre los países firmantes, pero no aún entre los que lo ratificaron. Esto es lo que tiene que hacer la legislación en Argentina, ratificar el acuerdo. Se espera que esto pase en los próximos meses, terminan las sesiones, esto será el año que viene, esperemos que en los primeros meses del año que viene. Hay tiempo hasta septiembre del 2020, es decir, tenemos poco menos de un año para que eso ocurra. Hasta ahora lo ratificaron 5 países y es necesario que por lo menos 11 ya lo firmen para que se ponga en vigencia. El encuentro de hoy entraña una decisión de impulsarlo, dar a conocer los aspectos salientes y señalar la importancia que tendrá para todos nosotros y constituye un llamado para que sea ratificado a la brevedad. Le voy a dar la palabra entonces al senador por Jujuy, Mario Fiad, que ya está entre nosotros y es que es ferviente impulsor, entre otras cosas, del encuentro de hoy. Muchas gracias, Sergio. Qué mejor que Sergio haga esta introducción y además que Sergio sea el que modere este panel de expertos. Sin duda que 21 años de TN Ecología. Así es. ¿Cuánto tiempo? Y mucho más tiempo involucrado en estos temas que tanto nos preocupan y que tanto nos ocupan también a la vez, para que en este caso en particular, desde el Congreso de la Nación, desde del ámbito legislativo, le podamos dar la ratificación al acuerdo por parte del Congreso, a lo que ya se comprometió el Ejecutivo, digamos, nacional como país. Hoy agradecer no tan solo a los expertos que nos están enriqueciendo con sus conocimientos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la CEPAL, de la ONU Medio Ambiente y también de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Digo esto, también agradecer al ámbito que nos acoge, que es la dirección de Parlatino y Eurolab, agradecer a la senadora Jacopo su presencia. Ella es miembro también de la comisión de la mesa directiva de Parlatino, al secretario parlamentario que siempre nos acompaña y nos brinda la posibilidad de que tengamos un lugar acorde, aunque le falta un poquito de aire acondicionado hoy al auditorio, está funcionando uno solo de los dos,
pero bueno, en vías de medio ambiente, digamos, y de mejorar las condiciones del Congreso Nacional, le damos a todos las bienvenidas. Y por supuesto decirles de que hemos comprometido con la presentación del proyecto que ya está en discusión y que seguramente en los tiempos legislativos veremos de que tenga prioridad, cosa de que en marzo, cuando inicien las sesiones ordinarias, podamos ponerlo en carpeta pronto para que lleguemos a tiempo con la ratificación. Y además también saber de que en Espejo viene también un proyecto en diputados firmado por el diputado Luis Borsani de la provincia de Mendoza y el diputado Echegaray y otros firmantes, así que esperemos de que el que salga más rápido sea el que avance y que podamos tener pronto esa ratificación por parte del Congreso a este tratado que, como bien decía Sergio, es vinculante y nos abre posibilidad de información, de tener la posibilidad también de que, más allá de que lo jurídicamente vinculante que tiene el acuerdo, tenga esa posibilidad de la participación pública en los procesos de toma de decisión y el acceso a la justicia en los asuntos ambientales. Así que, sin más, agradeciéndole la presencia a todos, le doy la bienvenida y espero que sea una muy buena jornada. Muchas gracias. Muchas gracias. Le pedimos a Silvia Giacopo, que está entre nosotros, es senadora nacional también por Jujuy, es secretaria alterna de comisiones en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, el Parlatino. Ah, bueno, ahí está, me como. Buenas tardes a todos. En mi calidad de senadora y como secretaria alterna de comisiones del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, quiero felicitar en primer lugar al senador Mario Fiat por este evento que visibiliza la importancia de poder en brevedad ratificar este convenio para que comience a regir prontamente, porque con nuestra firma serían 6 los países y faltan 5 para hacerlo. Agradecer también y felicitar al senador por esta iniciativa, por el apoyo, por la difusión sobre el acceso a la información ambiental, el Acuerdo de Escazú. Me complace contar con la presencia del representante de la CEPAL, doctor Carlos de Miguel, a cargo de la Secretaría de Acuerdo de Escazú, quien apoyó el proceso de negociación de este importante tratado desde su origen en el año 2012 y tuvo la deferencia de viajar desde Chile para poder acompañarnos hoy, como así también a la coordinadora regional de Gobernanza Ambiental de la Oficina de América Latina y el Caribe de ONU Medio Ambiente, la doctora Andrea Brusco, quien viajó desde Panamá para apoyar esta iniciativa. Asimismo, dar las gracias a la ministra Marcia Levalli, quien con su amplia trayectoria en temas ambientales y el equipo de la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto tuvieron un rol preponderante en la negociación de este acuerdo, como así también al director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, doctor Andrés Napoli, quien tengo entendido fue el representante electo del público en el proceso de Escazú, y por supuesto al moderador de lujo, el periodista especialista en temas ambientales, Sergio. Dicho esto, quiero destacar la relevancia del acuerdo a nivel regional, que pone en el centro de la escena el derecho al acceso a la información ambiental, la participación pública en el proceso de la toma de decisiones ambientales y el derecho de acceso a una justicia ambiental. De esta forma, la sociedad civil obtendrá las herramientas necesarias para ejercer sus derechos de forma plena.
En un mundo tan complejo donde nos urge encontrar soluciones conjuntas a problemáticas ambientales que trascienden nuestras fronteras y en el que generalmente vemos que se rompen acuerdos o no se cumplen directivas por parte de países desarrollados. Haber logrado un acuerdo regional vinculante nos gratifica como región y nos da esperanza. Sin embargo, a pesar de su evidente relevancia, el acuerdo aún, como se dijo, le faltan 6 firmas para entrar en vigor. Por eso, nuevamente, doctor Mario Fiat, celebro su compromiso como miembro de la Comisión de Medio Ambiente del Parlatino, como un senador de esta nación, que haya propiciado este espacio, porque este compromiso, sin su accionar y sin esta visibilización, quizás seguiría estando en algún lugar sin tener el apoyo de todos los legisladores que tenemos el compromiso de ratificarlo a la brevedad. De esos 23 países miembros del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, 13 lo firmaron y solo 2 lo ratificaron. Entre esos estamos nosotros en espera de una ratificación. Asimismo, me comprometo desde mi lugar como miembro de la mesa directiva del organismo regional a fomentar las actividades e iniciativas que generen conciencia con el objetivo de aumentar cantidad de países firmantes y las respectivas ratificaciones. Agradezco nuevamente la presencia de todos y les auguro una excelente jornada. Gracias nuevamente. Muy amable, muchas gracias, senadora. Estaba convidada para esta parte la senadora Norma Morandini, y periodista también, que está de viaje. Se ha excusado, pero mandó una carta que a mí me parece que vale la pena que compartamos hoy, dirigida al senador Fiat. Me apena no poder acompañarlos hoy y así honrar vuestra invitación a participar de la jornada que auspiciamos especialmente. Desde que iniciamos nuestro trabajo en el Observatorio de Derechos Humanos, impulsamos la idea de que el derecho a un ambiente saludable es equivalente al universal derecho a la libertad y a la integridad. Derechos que nacieron subjetivos y que con el tiempo ganaron una dimensión colectiva, democrática, ya que sin acceso a la información mal se puede ejercer la participación ciudadana. Debemos insistir en esa pedagogía. A la par, el mundo que celebramos por la irrupción tecnológica y la democratización del diálogo público revela también una contracara perturbadora, la amenaza igualmente planetaria del fin de los recursos naturales, como lo evidencia esa alternancia desmesurada entre sequías prolongadas y lluvias copiosas, una de las expresiones más flagrantes del cambio climático. En nombre de un falso progreso, no reparamos en la aceleración año a año del calentamiento global. La experiencia de estos años en la promoción de una legislación adecuada a los estándares establecidos en los tratados de derechos humanos nos enseñó que a la hora de firmar los instrumentos internacionales, nuestro país siempre ha estado a la vanguardia. Sin embargo, no siempre hemos mostrado la misma celeridad para transformar en leyes los compromisos contraídos como Estado nacional. Por eso ahora tenemos una oportunidad para ratificar el Acuerdo Regional de Escazú, adoptado este año en Costa Rica y que nos obliga a garantizar el acceso a la información ambiental, sin la cual mal pueden ejercerse 2 derechos que definen al sistema democrático: la participación y el acceso a la justicia. Ya no se puede dudar sobre la innegable y significativa interdependencia que existe entre el ambiente y el ejercicio de los derechos humanos. La degradación ambiental y las consecuencias del cambio climático sobre los recursos naturales afectan claramente la vida de las personas, cuya realización plena vincula a la dignidad, a la igualdad y a la libertad que necesita un ambiente sano para concretarse.
De la misma forma va terminando el desarrollo económico, no puede estar disociado del progreso social y de las condiciones ambientales para esa realización plena. Es el Congreso el lugar donde se sancionan las leyes que garantizan derechos, se aprueba la ley de presupuesto y se ejerce el control republicano. Por ser también la casa política de la democracia, es el lugar donde debe impulsarse la concordia y los consensos, cuando lo que está en juego es un derecho sustancial, una urgencia de supervivencia, ya que necesitamos tomar conciencia y atender a los informes de los expertos para insistir, perseverar, incidir y argumentar sobre la responsabilidad que nos cabe a todos, tanto a los poderes públicos como a los privados. El ambiente que debemos cuidar para nosotros y para aquellos que nos sucederán es algo dado, debemos cuidarlo. Jornadas como esta sirven precisamente para adquirir esa conciencia y nos permiten recordar el mandato constitucional del artículo 41 y la obligación del Estado a no retasear ni negar a la ciudadanía información ambiental. Debemos desechar la falsa tensión entre desarrollo y ambiente y aprender de los errores de las llamadas sociedades avanzadas, cuya industrialización se hizo a expensas del ambiente. Para eso necesitamos un Estado que garantice los derechos de la ciudadanía y a la par administre de manera sustentable el ambiente, que es patrimonio de cada uno de los argentinos. Le cabe a la ciudadanía una participación responsable y colaborativa para controlar y cuidar, entre otros, este bien común y universal que es la casa que habitamos, el planeta. Le deseo una jornada fecunda. Cordialmente, Norma Morandini, directora Observatorio de Derechos Humanos, Honorable Senado de la Nación. Vamos a aplaudirla. Entiendo que hay colaboradores en la sala. Vale la pena el marco que nos empieza a poner para lo que sigue. Muchas gracias, senador. Gracias, Sergio. Un agradecimiento final. Está con nosotros el director del Parlatino, Hernán López, y a todo su equipo que ha brindado el ámbito necesario para que lo podamos hacer. Igualmente también a la dirección de eventos y a todos los de mi oficina que colaboraron enormemente en esto, en cabeza de Analía Cao. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, vamos a ir a la segunda parte. Corro acá, así podemos convidar a nuestros invitados. Pero antes, desearía que quizá haga falta poner en común este tiempo que estamos viviendo, especialmente en los últimos meses de 2019. Miren, las emisiones que provocan los gases de efecto invernadero siguen creciendo. Hay que bajarlas a la mitad para el 2050. La declinación de especies ha sido denunciada este año por el IPBES, este organismo que reúne a los científicos que están alertando desde Naciones Unidas y dicen: en 40 años acabamos con el 60% de la fauna silvestre de todo el planeta. Se incendió el Amazonas y esa porción incendiada nos hizo ver y tomar conciencia con mayor claridad de todas estas cosas. Alertó a la comunidad global. Apareció Greta Thunberg, esta nena de 16 años, sueca, pero no solo eso. Apareció Greta y todos los demás, miles de pibes en el mundo entero, en Córdoba, Montevideo, Rosario y Buenos Aires, que nos vienen a decir a los adultos: salgan del sillón, dejen de tomar Campari con papas fritas y mirar Netflix, porque el planeta se está incendiando. La magnitud de la crisis socioambiental empieza a ocuparnos. Ya hay pronunciamientos ciudadanos en toda la región frente a las representaciones que muchos piensan son escuálidas. Escuálidas para este tiempo de complejidad que vivimos. Una demanda ineludible transita
a todos los países vecinos donde los ciudadanos protestan. Mayor participación para todos nosotros en los asuntos públicos. Participación efectiva, directa y sin trabas. Participación que pueda valerse de las nuevas tecnologías para hacer uso eficiente de nuestro tiempo, también para agilizar la toma de decisiones. Ciudadanos de nuestros países empiezan a habitar el espacio público para expresar un creciente malestar. Y hay algo que sigue cruzando transversalmente la rebelión de la periferia, la podríamos llamar. No hay respuesta institucional a las demandas y los anhelos de las personas. No hay respuesta verdadera y eficaz para el tiempo que corre. Hay una interpelación notable, no sé si lo han visto, a los liderazgos en el campo de la política pública, pero también en el campo de la empresa privada. Aparece la necesidad de rediseñar la institucionalidad, es decir, la organización que nos damos para vivir en comunidad. La activación de estas últimas semanas en la región entraña demandas efectivamente de mayor participación ciudadana y el diseño de democracias robustas que garantizan equidad, democracias que garanticen el cuidado del medio ambiente, trabajo digno, mayor transporte, una mejor calidad de educación. El acuerdo regional que esta tarde impulsamos aquí en esta sede del Congreso Nacional pareciera atender el espíritu de ese pedido urgente. Nos reta a percibir el valor de la periferia para la construcción de un paradigma diferente, un paradigma de desarrollo que privilegie a las personas, que podamos hablar de nosotros, de nuestras capacidades colectivas y no exclusivamente de las variables del mercado. Hace poco tiempo, Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de CEPAL, tuvo una conversación muy interesante en la Universidad Autónoma de México y sobre el mercado decía: el deterioro planetario es la mayor falla del mercado de todos los tiempos. Me gustó esa frase, la pasé en la radio y la quería compartir con ustedes porque necesitamos repensar en qué lugar ubicamos al mercado y en qué lugar ubicamos a las personas. El tratado es más que un acuerdo ambiental, es un acuerdo de convivencia para la acción frente a los desafíos de la próxima década, pensado para fortalecer la democracia a través de la participación directa de los ciudadanos de América Latina y el Caribe en las decisiones relacionadas al ambiente, es decir, cuestiones troncales a la organización moderna. ¿Quién puede pensar que la economía, las representaciones, la justicia, la educación, los nuevos modos de producción y consumo van a estar divorciados de un entorno vital que nos permita respirar, perdurar y trascender? El bienestar humano está ligado directamente a la calidad del ambiente y a la calidad de organización que nos damos como sociedad. Una organización que garantice el objetivo último de la Agenda 2030. No dejar a nadie afuera, poner la igualdad de oportunidades en el centro. Este es el marco con que quisiéramos ahora empezar la ronda de conversaciones con los expertos para que sigan dándole catadura al proceso fantástico que estamos iniciando como sociedad. Un proceso de cambios verdaderamente disruptivos, pero que nos llevan a todos a tener enfrente tareas que no podemos evadir, no podemos mirar esta vez para otro lado. Así que invito a los ponentes a que vayan ubicándose en el estrado y yo, mientras voy contando quiénes son para aquellos que no los conocen o que quieren conocer algo más de su trayectoria. Adelante. Bueno, le vamos a pedir a la doctora, la ministra Marcia Lavalli, que es directora general de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, está aquí a la derecha, que comience con su ponencia de 10 minutos.
luego el doctor Carlos de Miguel, que es jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, también con larga trayectoria en la cuestión, está sentado al lado, seguirá él. Después la doctora Andrea Brusco, que es coordinadora regional de Gobernanza Ambiental de la Oficina para América Latina y el Caribe, perteneciente a Naciones Unidas Medio Ambiente, y el doctor, finalmente, Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Tienen 10 minutos cada uno y posiblemente haya tiempo, si la temperatura ambiente nos permite, de seguir conversando un poco más con las preguntas y lo que puedan enriquecer ustedes. Así que, ministro, adelante. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes. Muchas gracias, Sergio, por la introducción. Y creo que la presentación de hoy empieza con un hecho muy auspicioso, que fue la aprobación ayer en el Congreso de la Ley Nacional de Cambio Climático. Entonces, es con este impulso tomado por la sesión de ayer, que nos hace ser muy optimistas sobre la pronta ratificación del Acuerdo de Escazú, que voy a iniciar mis ideas, las ideas que quiero compartir con ustedes sobre el proceso negociador que le tocó liderar a la Cancillería. Bueno, ¿de dónde surge el Acuerdo de Escazú? Bueno, el Acuerdo de Escazú, la idea del Acuerdo de Escazú viene del principio 10 de la Declaración de Río de Desarrollo Sustentable, que es el principio que hace al derecho a la participación en asuntos ambientales, el derecho al acceso a la información y a la justicia en materia ambiental, porque las decisiones ambientales van a ser más robustas y son tomadas con la participación y el involucramiento de todos los que van a estar afectados por su aplicación. En Río+20, los países miembros de la CEPAL, entonces, firmaron una declaración sobre la aplicación de este principio y dieron inicio a un proceso que tendía a elaborar un plan de acción hacia el año 2014 para la plena aplicación de este principio. Y esto se vincula también con nuestra Constitución, con la plena aplicación del artículo 41 del derecho al ambiente sano, porque el derecho sustantivo no puede ser plenamente viable sin derechos procesales o derechos de acceso que lo apuntalen y lo hagan real y efectivo. Los derechos procesales no son derechos menores, sino son derechos que viabilizan la plena concreción del derecho sustantivo que en el caso argentino consagra nuestra Constitución en el artículo 41. El proceso negociador de este tratado encuentra a la Cancillería argentina desde el inicio, pero dada la transversalidad de las cuestiones ambientales, este proceso se ha llevado a cabo en estrecha coordinación, en primer lugar con los ministerios de Justicia y de Ambiente, pero también consultando a todas las áreas de la administración que estuvieran involucradas y a la sociedad civil y al sector privado. Y en esto quiero resaltar 3 desafíos que planteó la negociación de este tratado. Uno, debido a la materia, ¿no? La materia que es transversal y que hace que esto no pueda ser solo una cuestión atendida por un área de la administración pública, sino que requiera a nivel interno, para una adecuada apropiación de este tratado, de la materia de este tratado, que estén involucrados todos. Y 2, relacionados con el proceso negociador en sí. Este tratado es muy innovador y el proceso fue muy innovador porque, en primer lugar,
puso a la sociedad civil, y seguramente Andrés nos contará más sobre esto, en un rol muy importante, dado que la dinámica de la negociación requirió interactuar en un plano muy de iguales con la sociedad civil y recibir sus insumos durante todo el proceso negociador. La Argentina, la ministra Silvana Bobone, que me acompaña hoy, es la subdirectora de Asuntos Ambientales, participó en la mesa en buena parte del proceso de negociación del tratado, y eso permitió que la Argentina interactuara con estos representantes de la sociedad civil que hacían propuestas tanto en las reuniones de la mesa como también en las 9 rondas de negociación que insumió la adopción del texto del tratado. Y esto desde ya que plantea un desafío. Y el otro desafío es porque este tratado se refiere a 2 sistemas jurídicos que conviven en nuestra región y que están bien diferenciados. Para los países de la América Iberoamérica, el derecho codificado, el sistema del código, y para los países de la región del Caribe, el common law. De manera que allí ya teníamos otro desafío de poner estos 2 sistemas jurídicos de acuerdo para que este tratado no dejara atrás a nadie. También esto implicaba negociar en 2 idiomas distintos, en español y en inglés, con el texto, negociando los 2 textos en los 2 idiomas al mismo tiempo, y tratar también con países con distinto grado de avance en su legislación en la materia. La Argentina tiene un buen nivel de desarrollo en materia de derechos de acceso. En los últimos 20 años sancionamos la ley de acceso a la información pública ambiental, la ley de presupuestos mínimos, la ley de acceso a la información pública, y hay otras leyes anteriores también que ya recogen la participación pública, por ejemplo, la ley de obras hidráulicas, que debe estar presente en la mente de muchos por las sesiones que hubo aquí en el Congreso durante el proyecto para la aprobación del estudio de impacto que mandaba la Corte para las represas de Santa Cruz, por ejemplo, y, por supuesto, la jurisprudencia muy vasta de nuestra Corte Suprema y de sus tribunales inferiores en la materia. De manera que Argentina tenía siempre se puede estar mejor, pero un estándar bastante alto en la cuestión, pero otros países estaban en distintos grados de avance. ¿De qué manera afronta esto el Acuerdo de Escazú? Bueno, lo enfrenta desde una perspectiva de cooperación. El acuerdo crea un ámbito donde los países con distintos grados de avance pueden cooperar entre sí, intercambiar experiencias, intercambiar desafíos y la manera en que han sobrellevado estos desafíos para avanzar en la plena aplicación de este derecho. También el acuerdo prevé la creación de una figura nueva que es la del defensor ambiental y la protección a estos defensores. De manera que todo esto creaba un tratado muy innovador, muy de avanzada y con una participación del público muy activa. La 7ª sesión del proceso negociador se hizo en Buenos Aires, en el Palacio San Martín, y allí se empezaron, Argentina tuvo la suerte de que allí se empezaran a acordar los primeros artículos del tratado,
que hasta entonces había sido complicado. Fue un desafío, yo tuve el honor de presidir esa sesión, y la verdad que fue muy desafiante por esta dinámica nueva que se va imponiendo también en otros ámbitos del derecho ambiental, ¿no? El creciente rol de la sociedad civil y su aporte en el diseño de políticas públicas. El acuerdo se adoptó en Costa Rica a inicios de 2018. Argentina estuvo entre los países que adoptaron el tratado en esa sesión y los que lo firmaron en la sesión de Nueva York. Y también hemos podido realizar algunos eventos para poner esta acción de cooperación que es tan central al tratado en acción. Uno de ellos fue en la provincia del Senador, en Jujuy, el taller que se hizo conjuntamente con los integrantes del Tribunal Ambiental Chileno, de la primera región, que tiene sede en Antofagasta, en ocasión de la aprobación, de la creación de los tribunales ambientales en la provincia de Jujuy. Un hecho también muy pionero, el primero en la Argentina, y que se está ahora armando la composición de estos juzgados, y que abre también una oportunidad de cooperación con Chile, que es nuestro vecino, con quien tenemos tantas similitudes en materia de producción, de nuestro perfil productivo y desafíos similares. Si bien los tribunales chilenos y los juzgados argentinos tienen diferencias en cuanto a su estructura, pero hay mucho para aprender unos del otro, y la experiencia más larga de Chile en el tiempo creó una dinámica que esperamos continúe y se replique en otras regiones. Un minuto final, Marcia. Y el último evento al que me quería referir fue un evento que hicimos en Cancillería para difundir el Acuerdo de Escazú, del que participó la diputada Cornelia Schmidt y también el secretario de Asuntos Institucionales del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, que vinieron a hablar de la importancia de este acuerdo para el pleno ejercicio del derecho al ambiente sano, apuntalado por el derecho procesal de acceso que pone en acto este derecho humano que es el derecho al ambiente. Muchas gracias, muy amable. Bueno, escuchamos a Marcia Levalli, es directora general de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Nos ha hablado de los desafíos de la negociación, este proceso innovador que incluye todas aquellas circunstancias que la participación de la sociedad civil quiere poner en agenda, y el estándar de Argentina en los avances de la legislación ambiental, entre otras cosas. Ahora vamos a escuchar a Carlos de Miguel. Es un economista que se desempeña como jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible de la CEPAL, institución en la que está desde el año 2001, dirige investigaciones sobre cambio climático, modos de producción y consumo, aplicación de instrumentos económicos a la gestión ambiental. Es coordinador de las acciones de CEPAL en el proceso del Acuerdo de Escazú. 10 minutos también tiene Carlos. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer a don Mario y a Silvia, bueno, y a todos los que han sido artífices de organizar este evento, y desde luego a la Cancillería de la Argentina, no solo por la invitación, sino por el liderazgo que Argentina ha tenido a lo largo de todo este proceso. Si ustedes piensan ahora mismo, no hace falta irse al 2012, vamos a construir un acuerdo, el primero, en algún tema, donde participen todas las personas, cualquier ciudadano, todos los países de la región, con las características que tienen todos los países de nuestra región, y que eso es posible, nadie lo pensaría. Y, pese a todo, lo que fue una suerte de
desafíos gigantes, como ha introducido Marcia, se convirtieron en oportunidades. Y yo estoy convencido que este acuerdo, más allá del contenido, que es fundamental, y como Sergio ha introducido al principio, da un marco fantástico para el actuar y el desarrollo de nuestros países, también es una señal de que sí se pueden hacer las cosas concertadamente con la participación de todos y que pueden salir buenos productos y productos balanceados. Entonces, yo les he traído una presentación porque en la CEPAL sin presentaciones, la verdad es que no, y la verdad es que sin números también nos cuesta, pero bueno. El acuerdo de Escazú es, como les decía, es el primer acuerdo ambiental de América Latina y el Caribe. Y eso es un reconocimiento que tiene a nivel internacional que no le va a quitar a la región nadie. En este momento, en el planeta no se llega a acuerdos básicamente en nada. Hay problemas económicos, hay problemas sociales, hay problemas ambientales. Estados Unidos se sale cambio climático. Tenemos que llegar a 2 toneladas per cápita en emisiones de dióxido de carbono en el 2050 y ya estamos en 7 en promedio en América Latina y en el mundo, y los países desarrollados mucho más. Es decir, se necesita una transición fuerte, pero que sea justa, y eso involucra a todos. Este acuerdo es un acuerdo, como decía Marcia, instrumental, procedimental. Tal vez no sea tan específico como dice, vamos a acabar con el cambio climático, vamos a acabar con el mercurio. Con este acuerdo lo que construimos es ciudadanía, es democracia, es desarrollo sostenible. Eso es la virtud de este acuerdo y es aplicable a conseguir todo el resto de acuerdos multilaterales ambientales. Es el único acuerdo vinculante emanado de Río +20. En Río 92 salieron las 3 grandes cumbres: cambio climático, desertificación y biodiversidad. En Río surgieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, iniciativa de América Latina también, y este acuerdo, iniciativa regional, que ahora todos miran desde afuera. El secretario general de Naciones Unidas, en la última asamblea, la que fue ahora en septiembre, solo reconoció y priorizó 2 acuerdos importantes que la asamblea tendría que dar prioridad: cambio climático, por la urgencia climática, y el acuerdo de Escazú. Entonces estamos, por así decirlos, en una de las pocas cosas que en el planeta pasa ahora que es positiva, que es no confrontacional y en la que hemos logrado ponernos de acuerdo. Así que yo creo que eso es el primer elemento central. La vocación del acuerdo es que sea un acuerdo plenamente regional, es decir, que ojalá estén los 33 países de América Latina. Lo adoptaron 24, no partieron todos al principio, se fueron sumando a la negociación. 21 ya han firmado, varios están por firmar. Ha habido 5 ratificaciones y muchos países de la región están en la misma situación que Argentina. Están en los congresos haciendo estas discusiones. Y para mí es fundamental, yo no creo que un acuerdo regional pueda ser un acuerdo realmente regional si países como Argentina no están en el principio, desde el primer momento cuando entre en vigor el acuerdo. Además es fundamental estar desde el principio porque el que está desde el principio va diseñando los siguientes pasos. Entonces, ahí está lanzado. Elementos importantes del acuerdo. La participación. La participación, como dijo Marcia, fue un elemento novedoso que ahora empieza a ser referente internacional, que cualquier persona, porque no eran las ONGs, era cualquier persona podía participar. Las negociaciones se transmitían por web streaming y había discusiones por fuera y mandaban insumos. Al principio fue un poco caótico, hay que reconocerlo, pero después todo el mundo se dio cuenta que organizándose se podía incidir mejor y al final se dio cuenta que sociedad civil, empresas, sindicatos y Estado no tenían por qué discutir, sino tenían que sentarse a dialogar y construir una mejor opción. Y así fueron entrando textos que no estaban originalmente en las distintas rondas hasta ser acordados. El acuerdo ha sido reconocido y está respaldado dentro de la región. Obviamente, el Foro de Ministros de Medio Ambiente, que lidera ONU Ambiente, lo ha reconocido en varias ocasiones, pero también otros foros como CELAC, la Unión Europea, el periodo de sesiones de la CEPAL, por supuesto. Y uno de los ejes centrales del acuerdo es que el acuerdo no es un acuerdo punitivo. No se trata de decirle al país que no tiene, oye, usted no tiene, qué malo es, sino, mira, usted no tiene esto, pero yo sí lo tengo, y colaboremos para implementarlo. Obviamente, el que no tiene y no quiere avanzar, pues le podemos mirar feo, y esa presión social y esa presión de pares es muy importante en la arena internacional.
Y luego, el otro creo que es un elemento fundamental, es que al iniciar la negociación se analizó lo que tenían todos los países y lo que no tenían todos los países. Y se construyó una línea de base para poder avanzar en la negociación, pero después avanzar en la implementación. Porque el objetivo del acuerdo, como ha dicho Marcia, es avanzar en la implementación efectiva del principio 10, que es acceder a la información, y para eso hay que generar información ambiental, participar informadamente y tener acceso a la justicia. ¿Cómo? A través de la cooperación. Pero eso es un objetivo intermedio para garantizar medio ambiente sano para generaciones presentes y futuras y lograr el desarrollo sostenible. Ese es el objetivo del acuerdo. Argentina estuvo liderando desde el principio, organizó una reunión, es una vicepresidencia ahora mismo del proceso, ya ha habido una reunión de signatarios ahora en septiembre en Costa Rica. Efectivamente, como dijo Marcia, fue una reunión, la de Argentina, compleja al principio porque mientras no se acordaban las cosas, todo el mundo se ponía imaginativo, pero cuando uno tiene que llegar a acordar con gente que piensa distinto, uno ya empieza a tener algunas ficciones adicionales. Y en Argentina se empezaron a acordar buenas partes del texto y ahí a partir de ahí avanzamos relativamente rápido. En septiembre del 2018 se abrió a firma. Enseguida firmó Argentina, el primer día firmó a la Argentina con otro grupo de países que ahora ya suman 21 y hasta el próximo año, en septiembre, tenemos periodo de firma y obviamente las ratificaciones. Fue un proceso, como le digo, largo y complejo. El acuerdo tiene esta estructura, tengo algunos acuerdos por si alguien quiere el texto, pero es importante que tengan en cuenta que el acuerdo tiene los 3 pilares, acceso a la información, participación y justicia, pero durante la negociación y fruto del entendimiento de los países incorporó un pilar de defensores de derechos humanos en materia ambiental, que es el único acuerdo internacional que recoge esta temática y por tanto se ha convertido en referente de otras regiones del planeta. Y el eje de fortalecimiento de capacidades, cooperación, es transversal a todos ellos. En acceso a la información, ¿qué se prevé? La generación de información como primer elemento, hay que generar información para tomar buenas decisiones y para poder participar, pero luego hay que ser transparente y tener transparencia activa. Es decir, hay que llevar la información a aquellos que realmente la necesitan en la forma que la necesitan. Y eso requiere adaptar muchas veces la información ambiental a aquel que la va a recibir. Participación es fomentar la participación y, como dijo bien en la introducción, la idea es no dejar a nadie atrás y, por tanto, los grupos y personas en vulnerabilidad son aquellos a los que hay que tener un accionar más fuerte para fomentar su participación y luego el desarrollo de todo el pilar de justicia ambiental que, como se ha mencionado, Jujuy ya ha avanzado con el Tribunal Ambiental. En otros países también hay tribunales ambientales, pero la idea es tener capacidad en la temática ambiental que es muy específica y necesita conocimiento particular. Y luego tiene una serie de reglas procedimentales que son muy estándares en los acuerdos internacionales. Los principios son importantes y hay un principio clave. Progresividad y no regresividad, que es un problema en América Latina. Vamos a avanzar progresivamente porque hay dificultades para avanzar, pero lo que avancemos no lo retrocedamos, que eso ha pasado en muchas ocasiones. Hay una página web del acuerdo, hay un mecanismo público donde todos pueden participar, les invito a registrarse, y ahí también quiero señalar que la Argentina es el país que más personas tiene registradas en el mecanismo y que más activos han sido durante la negociación. El texto del acuerdo está ya en 5 idiomas, español, inglés, que son los originarios de la negociación y son los textos oficiales, pero está en francés, en portugués y ahora en quechua. Con el gobierno peruano se ha traducido al quechua. Hay un observatorio que ha nutrido todo ese esfuerzo que hicieron todos los países y el público, que es como se llama a todos nosotros, a lo largo de estos años, generó una base de datos de información, de legislación, de tratados, de jurisprudencia, que junto con ONU Ambiente hemos volcado en un observatorio donde se puede ver lo que los países están avanzando en materia de acceso a la información, participación y justicia ambiental. Ahí está el caso de Argentina, pero está para todos. Y obviamente la Argentina es uno de los países que está avanzado en términos legislativos. Es decir, cuando entra en vigor un acuerdo, los países tienen que adaptarse al acuerdo. En muchos casos
en países de la región no hay legislación específica sobre estos temas y van a tener que desarrollar legislación. En el caso de Argentina, el tema es avanzar en implementar algunos elementos, pero también, y creo que es muy importante por eso que Argentina sea uno de los primeros en ratificar, porque nosotros esperaríamos que Argentina sea uno de los que lideren y apoyen a otros países en algunos aspectos que la Argentina está bastante avanzada. Y como pueden ver, tanto en los aspectos de acceso a la información, participación y justicia, su constitución, desde garantizar el derecho al medio ambiente sano, que en la región en general casi todos los países la tienen, pero no todos. Pero partiendo de los temas específicos de acceso a la información y participación, hay muchos países donde no tienen esa legislación. Tribunales ambientales, de hecho, hay pocos, pero como les decía, no es necesario desarrollarlos. Lo importante es que haya capacitación y hay provisiones en el acuerdo para la capacitación al sector judicial en estos temas. Y voy a concluir con una lámina que me parece fundamental y está muy relacionada con las tres intervenciones inaugurales. El Acuerdo de Escazú básicamente vincula protección del medio ambiente con derechos humanos y con estos derechos procedimentales, que es básicamente elementos que nosotros necesitamos para garantizar otros derechos humanos. Y eso genera un círculo virtuoso, donde si nosotros vinculamos estos derechos humanos, derechos procedimentales y protección del medio ambiente, es la manera de alcanzar el desarrollo sostenible. Y por tanto está muy vinculado con la consecución de todos los objetivos de desarrollo del milenio, de objetivos de desarrollo sostenible. No solo el objetivo 16, que tiene que ver con sociedades pacíficas inclusivas, Estado de Derecho y demás, pero está en cambio climático, en cambio de patrones de producción y consumo, en todos los elementos es fundamental. La transición justa en términos de cambio climático no se va a lograr si no se involucran todos los actores, si no se ve con información fehaciente los costos, los beneficios, las necesidades de esa transición y cómo compensar a aquellos que van a ser negativamente afectados. Y todo eso tiene que ver precisamente con este Acuerdo de Escazú. Así que yo les invitaría a que Argentina sea, obviamente, no les invitaría, les demandaría que Argentina sea uno de los 11 primeros ratificantes, que además nos ayuden desde el compromiso de la Cancillería, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del Congreso de Argentina y de otros ministerios ha sido fuerte, pero también de la sociedad civil argentina, porque Andrés fue uno de los representantes electos del público, no de Argentina, de América Latina y el Caribe, para canalizar la voz desde la sociedad civil, a que ustedes sean uno de los primeros, pero también que ayuden a que el resto se unan a esta iniciativa que tiene que ser regional. Muchas gracias. Muchas gracias. Carlos de Miguel, de CEPAL. Si por aquel lado están un poco acalorados y quieren venir para acá, por acá está un poco mejor el aire. Crúcense sin problemas. La idea es que estemos cómodos. Nos hablaba sobre la necesidad de la transición justa y fuerte, dijo Carlos de Miguel, sobre cómo también valorarla como una acción positiva en el marco de esta convulsión general, del avance progresivo y de no volver atrás, y esta agenda integral para alcanzar el desarrollo sostenible. Andrea Brusco es abogada, coordinadora regional de gobernanza ambiental de la Oficina para América Latina y el Caribe, ONU Medio Ambiente. Como oficial legal implementó en los países de la región proyectos vinculados al desarrollo de legislación, fortalecimiento institucional y capacitación en materia de derecho ambiental. Andrea, 10 minutos. ¿Está prendido? Hola. Sí. Buenas tardes y muchas gracias. Sé que el tiempo es poco, pero no quiero empezar sin agradecer al senador Fiad, a la senadora Giacoppo por la invitación, por la oportunidad de compartir este tiempo con ustedes, por el liderazgo en este tema. Yo vengo de Panamá, como se ha dicho, pero ya todos se dieron cuenta que soy argentina. Y como dice la canción, no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Y yo creo que todos, al dedicarle tiempo, esfuerzo a este tema, estamos honrando la vida de nosotros y de nuestros hijos. Entonces, ¿qué más importante que esto? Y muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Además, también quiero decirles que como argentina me siento muy orgullosa del rol que ha jugado mi país en este tema, desde el liderazgo en la conducción de las negociaciones en un momento clave, como lo ha dicho la ministra Levashi,
y el rol que ha tenido también la sociedad civil de Argentina, los grupos que han trabajado en el diseño de este acuerdo, representados aquí por Andrés Napoli, que ha sido elegido representante del público en este tema. Entonces me siento muy orgullosa como argentina y como latinoamericana y caribeña por este acuerdo. Ya se ha dicho mucho del acuerdo. Yo también tengo una presentación, pero como soy abogada y no economista, me gusta más hablar que leer. Entonces voy a tomarla como referencia, pero quiero hacer algunos comentarios basándome en lo que ya Marcia y Carlos han dicho. Los datos que yo traía son precisamente los que Sergio nos comentaba. Por algo te admiramos tanto, Sergio, porque vos has sido tan claro siempre en comunicar estos temas, ¿no? ¿Qué nos muestran todos estos datos que podemos cuantificar? Que la naturaleza no es ilimitada, como pudieron haber pensado mis padres y mis abuelos, y que la naturaleza es débil frente al gran potencial que tenemos de hacer muchas cosas, de crear muchas cosas en base a la naturaleza, pero también de agredirla. Y eso nos pone en la situación muy clara, que no podemos obviar el día de hoy, en la actualidad, sobre la importancia de las decisiones que tomamos en relación con la naturaleza y que estas decisiones tienen que tener un fuerte anclaje, son muy complejas en el ámbito de los valores, porque afectan nuestra vida, la supervivencia de nuestra especie, tal como conocemos el planeta, y de nuestros hijos. Y estos datos yo creo que no nos llevan a un mensaje pesimista, pero sí un mensaje que nos muestre la urgencia de trabajar en estos temas. Y precisamente, como bien se dijo aquí, el Acuerdo de Escazú ofrece una oportunidad a los países de la región de trabajar de manera cooperativa y colaborativa en uno de los grandes temas que pueden hacer esa diferencia de tipo cualitativa en cómo intervenimos en el ambiente, cómo tomamos decisiones vinculadas con el ambiente y a su vez cómo canalizamos nuestros reclamos en el caso que sintamos que nuestros derechos ambientales están siendo vulnerados o hay un peligro de vulnerarlos. En ese sentido, podríamos hablar como una evolución de paradigmas en materia del derecho ambiental, que es muy corto, tiene casi los mismos años que yo, ¿no? Pero que ha evolucionado mucho. Y que ha partido ya desde una visión antropocentrista, pero donde la mirada quizás era un poco ajena, ¿no? El hombre como parte de la naturaleza de alguna manera, pero sintiendo que los procesos que afectaban a la naturaleza no nos afectaban tan directamente a nosotros. Pero ahora, ¿en qué situación estamos? Ahora tenemos como mandato, como comunidad internacional, a la Agenda 2030, que nos dice que tenemos que avanzar en materia de paz, de justicia, de instituciones sólidas y que nos dice que no podemos dejar a nadie atrás. Y precisamente el Acuerdo de Escazú es una herramienta, como también ya se ha dicho, pero es una herramienta muy importante para lograr nivelar, para lograr que aquellos que están más retrasados en el ejercicio de sus derechos, porque son más vulnerables, porque se encuentran en situaciones de mayor dificultad, puedan tener las herramientas básicas y mínimas para ejercer los derechos de la ciudadanía ambiental. ¿Qué sabemos en materia de derecho ambiental? Que hemos avanzado mucho en la región, ¿no? Tenemos los derechos ambientales incorporados en nuestras constituciones, tenemos leyes generales de medio ambiente en la mayoría de nuestros países de América Latina y el Caribe, tenemos instituciones, tenemos un crecimiento institucional, ¿no? Los ministerios de ambiente se han instalado como parte de la toma de decisiones. Pero, sin embargo, hay un diagnóstico general que no solamente nos toca a nosotros, un diagnóstico general que nos dice que existe un vacío muy importante en materia de implementación. Y ahí es muy importante fortalecer a todos los eslabones de la cadena de cumplimiento. ¿Cómo hacemos para que aquellos derechos que tenemos consagrados en la Constitución Nacional se hagan realidad en la vida de todos y cada uno de nosotros, en particular de aquellos que sufren de manera más directa la afectación de los derechos ambientales, que no es algo teórico, ¿verdad? Que es contaminación de los chicos que viven cerca de una mina, que es un problema de inundaciones en comunidades vulnerables, que es la pérdida de sustento familiar cuando hay sequías como afectación del clima. Entonces, ¿qué sucede en materia de implementación? ¿Cómo hacemos para poner en valor esos derechos con herramientas concretas? Fíjense, en el año 2013 nosotros comenzamos, ya veníamos trabajando, pero comenzamos una colaboración más sistemática desde la Oficina de Naciones Unidas para el Medio Ambiente con el relator especial de las Naciones Unidas para medio ambiente y para derechos humanos y medio ambiente.
Y se hicieron allí, comenzamos haciendo 4 consultas regionales. A nivel global se programaron 4 consultas regionales. Precisamente la de nuestra región se abocó a los temas llamados procedimentales, los temas de acceso, los temas que trabaja el Acuerdo de Escazú, el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia ambiental. Porque ya se veía que allí estaban los nudos más concretos que impedían el ejercicio de los derechos que sí teníamos consagrados en las constituciones y en las leyes, como decía, pero que no lograban hacerse realidad en la vida de la gente y que sobre todo nos mostraban indicadores de desempeño muy bajos, ¿verdad? Porque no por nada llegamos a los números de los que hablábamos antes, pérdida de 1 millón de especies, de entre las 8 millones de especies, los datos de cambio climático que dicen que se está cumpliendo lo que decía el IPCC que iba a pasar si no hacíamos nada, ¿verdad? Es lo que está pasando hoy. Y entonces ahí, como decía, se identificaba claramente que los grandes nudos para avanzar en estos temas eran los temas de acceso, los temas que el Acuerdo de Escazú propone trabajar de manera, como decíamos, cooperativa y colaborativa entre los estados, aprendiendo de nuestras propias experiencias, tomando las lecciones aprendidas, las buenas prácticas y trabajando en fortalecer herramientas específicas. La ministra Levalle, Marcia, comentó el principio 10, yo no quiero ahondar en esto, pero ya teníamos allí un elemento aprobado por la comunidad internacional que nos decía que el modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos. Y ha habido un camino recorrido en este tema, ¿verdad? Esto no se alcanza a leer, pero yo acá hacía un paralelo entre lo que ha sucedido en el ámbito global y lo que ha sucedido en el ámbito regional, precisamente para destacar el valor único del Acuerdo de Escazú, porque en el ámbito global lo que hemos podido negociar, lo que se ha podido acordar a nivel internacional son directrices de carácter voluntario, que fueron aprobadas en el ámbito del Consejo de Administración de ONU Medio Ambiente, lo que ahora es la Asamblea Mundial de Medio Ambiente. Allí los países a nivel global se han puesto de acuerdo en un conjunto de directrices para cada uno de los ejes de acceso: información, participación pública y justicia ambiental. Pero el valor único, la belleza del Acuerdo de Escazú es que ha logrado traducir esto a un lenguaje propio de la región, tomando las características y las necesidades propias de nuestros países, poniendo en valor, como decía, las buenas experiencias, los caminos recorridos y sobre todo el gran potencial que existe de cooperación en nuestros países para avanzar en estos temas, y lo ha traducido en un acuerdo jurídicamente vinculante, un acuerdo que está llamado a ser ley en nuestros países. A nivel global, entonces, tenemos una serie de instrumentos, como decía, pero a nivel regional se ha avanzado en este instrumento vinculante que, como también mencionaba Carlos, ha sido recogido en el ámbito del Foro Ministerial de Medio Ambiente, del Foro de nuestros ministros de América Latina y el Caribe, que nosotros también coordinamos. De los objetivos del acuerdo que ya Carlos ha mencionado, yo quiero rescatar la importancia central a la creación y fortalecimiento de capacidades y la cooperación, que me parece que ese es el eje distintivo del acuerdo. Fíjense que la región europea tiene también un acuerdo sobre estos temas, ¿verdad? Que tiene pautas muy concretas para el ejercicio de cada uno de estos derechos, el resguardo de los ciudadanos en el caso de que estos derechos no sean reconocidos. Pero este énfasis que ha puesto el Acuerdo de Escazú en materia de fortalecimiento de capacidades y cooperación es único, y allí es donde se revela todo el valor de este instrumento, no como un fin en sí mismo, esto lo decía Carlos hoy, sino como una herramienta para ir creciendo a nivel regional en el ejercicio de los derechos ambientales. Y finalmente quiero mencionar también esto bien propio de nuestro acuerdo regional, que es tomar nota de la gravedad de la situación vinculada con los defensores ambientales. Esta es una foto de la última sesión de negociación del acuerdo, lo recordarán ustedes que estuvieron allí, ahí está creo que Carlos en la foto, pero yo lo que quería aquí rescatar es ese retrato que está de Berta Cáceres. Berta Cáceres fue una
activista de Honduras que campeona, nosotros tenemos unos premios globales en ONU Medio Ambiente, campeona de la Tierra para ONU Medio Ambiente, que fue asesinada como consecuencia de la lucha por su pueblo y por sus medios de vida y por sus ríos. Entonces el acuerdo toma nota de esta situación. Yo creo que revela una voluntad política de asumir verdaderamente los desafíos que tenemos, de asumir los desafíos de la democracia ambiental, de reconocer que nos queda mucho camino por recorrer en este tema y de ofrecernos un instrumento, como decíamos, un jurídicamente vinculante para poder proteger, respetar y facilitar el ejercicio de los derechos ambientales, tanto de ellos como de todos nosotros que trabajamos en pos del ambiente desde nuestros lugares. Así que con esto voy a finalizar, quería agradecerles nuevamente la oportunidad y ojalá Argentina sea ese país que ayude a dar la vuelta, ¿verdad? Porque son 11 ratificaciones que se necesitan, vamos por la quinta, ya el sexto es como dar la vuelta, ¿no? Ya nos sentimos todos más cerca de esa meta tan importante que tiene que ver con la pronta entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú, que es algo que desde la Oficina de Naciones Unidas para el Medio Ambiente miramos con mucho entusiasmo y con muchas ganas, además, de seguir colaborando con todos aquellos que estén trabajando en pos de hacer del acuerdo algo vivo y algo que nos permita sentirnos cada vez más orgullosos de lo que se está trabajando en la región en estos temas. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Andrea Brusco, tomamos nota de la lucha y los padecimientos de los activistas ambientales, claro que sí. Andrés Napoli es abogado, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, integrante del cuerpo colegiado que tiene a su cargo el control del plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo y es uno de los representantes electos, como se ha dicho, del público ante el Comité de Negociación del Acuerdo de Escazú. También Andrés es uno de los grandes actores y constructores de este acuerdo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por la presentación. Muchas gracias, senador Fiat, por la invitación. Muchas gracias al Parlatino también, a Analía, que estuvo llamándome insistentemente. Entonces, el agradecimiento primero y el reconocimiento después. No puedo iniciar esta charla sin reconocer a quienes me acompañan en la mesa, porque en todos y cada uno de ellos hay una parte trascendente del Acuerdo de Escazú. En Marcia Levalli y su equipo, con la doctora Bobone, han trabajado, pero denodadamente. Marcia presidiendo una reunión muy difícil, como la fue la de Buenos Aires, fue muy difícil realmente, y llevándola con mano de hierro realmente. Y Silvana, me parece que trabajando desde la mesa y aportando muchísimo y logrando lo que me parece que en todo el proceso, en distintos gobiernos, en distintas gestiones de gobierno, logró Argentina, que es ser un líder positivo en el proceso. Cuando no había acuerdos, Argentina buscaba los positivos, iba hacia adelante y tuvo un gran espacio también para la sociedad civil. Andrea Brusco, que fue muy activa en el proceso también, con ONU Ambiente, con las directrices de Bali, apoyando desde la palabra experta, nos permitió una guía a todos cuando había momentos de discusión muy grande. Y el señor que está acá, con acento español, yo diría, como decimos, el señor Escazú o el mister, como decimos en el fútbol. Escucharlo hablar a Carlos no es solamente escuchar hablar a un economista que sabe que se ha convertido casi en un abogado, sin duda, sino que es el hombre y el artífice del acuerdo. Por convicción, hoy hablamos mucho en Argentina de la ética de las convicciones y la ética de las responsabilidades, como dice Weber. Bueno, vos tuviste las dos, la de las convicciones y la de responsabilidades, así que yo los quiero reconocer realmente porque Escazú se permitió o llegó a puerto gracias a estos compromisos. Y bueno, también tu parte, Sergio, que sos un hacedor del tema ambiental, un comunicador. Hoy que es tan trascendente la comunicación en temas ambientales, vos sos un artífice de esto. Y me encanta que estés acá ayudando a este proceso. Bueno, dicho esto, yo voy como que me quedo de último, ya voy a repetir muchas cosas, voy a señalar algunos temitas puntuales. Primero, la particularidad que tiene este tratado que tiene como espejo el acuerdo de Aarhus en Europa. Aarhus
nació con las democracias florecientes, es decir, cuando cayó el muro de Berlín. Este acuerdo nace cuando la democracia está en crisis, no hace falta ni que hablemos del tema. Y eso es un aporte central. Y también nace en los procesos donde el multilateralismo decae, y no hay mejor herramienta para procesar los temas ambientales que el multilateralismo, en donde nos juntamos en una mesa en un conjunto de partes y no apostamos a lo que apuestan algunos grandes poderosos del mundo, al bilateralismo, ¿no? Es decir, ir al vis a vis, en donde hay un poderoso y otro que generalmente agacha la cabeza o obedece. Entonces el acuerdo es multilateral y apoya muy fuertemente el florecimiento de las democracias. Pero es tan fuerte desde el punto de vista de la democracia que es en esencia democrático, porque todos los acuerdos ambientales lo que buscan son una regulación entre países. Por ejemplo, regular una sustancia, Minamata, por ejemplo, o el transporte transfronterizo de sustancias peligrosas, que es importante, trascendente. Este acuerdo mira a los ciudadanos, mira a las personas, mira a los derechos, es un acuerdo enraizado en los derechos, un acuerdo que a los países que no tienen legislación los va a ayudar a crecer y a fortalecer a sus ciudadanos, a sus instituciones. Y a los que la tenemos, a comenzar a implementar mejor. Y este acuerdo, aún no habiendo sido ratificado por Argentina, ya comienza a ser fuente de derechos, comienza a ser citado en fallos judiciales. Es decir, vale por el hecho de que Argentina haya participado y haya firmado el acuerdo. Por supuesto que no nos vamos a quedar ahí, queremos que Argentina ratifique, esto es lo que sigue a partir de acá. Pero es también tan democrático porque en este proceso que Sergio nos reclamaba al principio, Sergio nos hablaba de, yo lo anoté por acá, porque me gustó. Sergio nos hablaba de respuesta institucional y rediseño institucional. Los temas ambientales, si no tienen rediseño institucional, no hay manera de que funcione. Es decir, yo me pregunto cómo es posible regular un río interjurisdiccional sin crear un comité de cuenca interjurisdiccional en donde cada uno le cede una parte a alguien para que alguien haga lo del conjunto. En el tema de Escazú, ¿de qué manera pueden negociar los países entre sí, solamente los países entre sí, sin escuchar a la sociedad civil y sin que la sociedad civil tenga una participación? Bueno, este fue el proceso que nosotros vivimos como sociedad civil. De hecho, Sergio mencionó que en mi caso he sido representante electo. Sí, fui representante electo del público, lo soy todavía hasta la primera COP, por un proceso de votación que se dio en América Latina, que fiscalizó la CEPAL, y que abre una puerta a lo que viene como en términos de negociación. Y el proceso no fue fácil. La negociación entre la sociedad civil, recordemos, no fue sencilla. Fue un proceso inicial de enfrentamientos muy, muy fuertes hasta que se logró un mecanismo de procesar y de regular la participación. Y a partir de ahí fue un proceso virtuoso. Porque yo creo que todo eso tiene... nada se parte desde el momento del acuerdo. Todo se necesita una disputa previa, delimitar los territorios, marcar las canchas y a partir de ahí, y en la comprensión, en el entendimiento, en la confianza, comenzar a sumar. Y muchas de esas cuestiones que mostraban tanto Andrea como Carlos en el acuerdo, que tienen el acuerdo, vienen y son de origen de la sociedad civil. Es decir, la cuestión de los defensores surgió de los países y surge la sociedad civil. Estuvieron ahí los defensores, estuvieron ahí la gente que es perseguida en La Guajira, en Colombia, en América Central, en donde nos entregaron y nos plantearon la necesidad de tener un mecanismo de resguardo, porque ellos, digamos, se juegan la vida en cada situación que hacen allí. Entonces, el proceso que tiene que ver con los mecanismos de no dejar a nadie atrás, que significa pensar primero los sectores vulnerables en lo que tiene que ver con la participación, está pensado fundamentalmente para la gente que no puede tener participación, para la gente que suceden cosas en sus territorios, se toman decisiones en sus territorios y no tienen manera de participar. Entonces hay mecanismos inclusive muy novedosos, que es identificar a las personas que pueden llegar a ser afectados por una obra y hacerlos participar, llamarlos a la participación. Lo mismo en acceso a la información pública, ni que hablar en acceso a la justicia. En acceso a la justicia, el desafío que hay, los mecanismos que hay son casi un código de procedimientos que los países pueden comenzar a seguir y pueden comenzar a trabajar desde sí mismos. Todo eso tuvo que ver con un trabajo de ida y vuelta, en donde una vez que dejamos atrás los resquemores de unos y de otros, comenzamos a construir. Y este es el acuerdo que se construyó en conjunto y me parece un muy, muy buen indicador para lo que sigue en términos de negociación internacional, porque el mundo está en ebullición en términos internacionales. Entonces, rediseño me parece una gran fórmula a buscar. Hemos llegado hasta acá. Y es necesario que los países ratifiquen y es necesario que países grandes en este mundo he aprendido que Argentina es verdaderamente uno de los grandes dentro de la negociación de América Latina y el Caribe,
es uno de los 3 países federales grandes de la región y es importante que esté, así que el desafío queda en el Parlamento para ratificar este acuerdo. Me parece que hay mucho para trabajar desde nuestra organización, Fundación Ambiente y Recursos Naturales. El año que viene vamos a trabajar en talleres a lo largo de todo el país, con comunidades indígenas y campesinos, con los, digamos, distintas provincias del país y vamos a trabajar haciendo lo que hacemos en cada uno de los lugares, que la gente conozca, que la gente analice, que la gente proponga, que la gente, digamos, se involucre en el tema, pero fundamentalmente creo que la palabra la tiene el Senado y la tiene diputados para hacer que este acuerdo llegue. Y una cuestión más, que me parece que es el desafío para todos nosotros, inscribirnos en el proceso. Esa página web de la CEPAL es simplemente buscar en Google CEPAL Principio 10 y cada uno se puede inscribir, cada uno puede participar y, ¿por qué no?, ser representante del público, porque todos pueden serlo. Y el desafío aquí es que sea el sector privado, sea los sindicatos, sean las organizaciones de jóvenes, todos puedan estar en el proceso porque este acuerdo es nuestro. Así que muchas gracias. Gracias, Andrés, muchas gracias. Gracias a todos los participantes. Realmente nos animan, siento eso, que nos han animado con... Recién Andrés hablaba de los liderazgos positivos en este tiempo de crisis de liderazgos, ¿no? Liderazgos que propicien el andar, el hacer. Y dijo, Argentina está entre los grandes jugadores, Argentina puede, la necesidad de confiar en lo que hacemos, en nuestros procesos también. Tenemos 10 minutos para la participación de ustedes. La idea es que puedan expresar algo que piensan o preguntar. La idea es que las preguntas sean cortas, intentaremos devolver respuestas cortas para que participe la mayor cantidad de personas. ¿Quién querría arrancar? Allá. Ahí te acercamos un micrófono. Si querés decir tu nombre. Sí, mi nombre es Daniel. Para Andrés, si podías profundizar un poquito más en lo que señalaste en relación a las disputas que se presentaron, como para conocer un poco más y aprender de ese proceso. ¿Vamos de a una? ¿Hacemos de a una o varios? Sí, no, responde sintético, así seguimos. De a una las disputas. Bueno, es un proceso en el que se llega a la sociedad. Imaginémonos que llegamos todos a un lugar en el cual no nos conocemos y todos venimos con nuestros juicios y prejuicios en relación a lo que hacen los países, las disputas que tenemos adentro de los países, el reclamo que cada uno le hace a su gobernante, a su cancillería o a su gobierno en particular, y eso lo pretendemos trasladar adentro de un espacio en el cual, como sociedad civil, teníamos una demanda enorme de temas de agenda. Y el proceso partía inicialmente cuando se inicia un proceso de negociación, ni siquiera hay nada escrito, se comienza a intercambiar. Y entonces esas situaciones se vuelven tensas en un comienzo, pero es una tensión por resquemor, por falta de ejercicio. De hecho, creo que Marcia desde la Cancillería y tanto Andrea como Carlos de los organismos internacionales podrán decir lo que significa una negociación internacional. Para mí fue una novedad absoluta. Y yo llegué a la negociación, lo hablo en persona, con un bagaje de decir acá vamos a tratar de plantar que los temas nuestros estén en la agenda, y estamos muy distantes de eso. Para que los temas de cada uno estén en la agenda hay que andar muchísimo, hay que aprender muchísimo y hay que organizarse. Y como sociedad civil, ¿qué hicimos? Bueno, hicimos todo ese proceso, finalmente nos peleamos, dejamos atrás la pelea, logramos un acuerdo de trabajo y comenzamos a proponer. Y desde la agenda propositiva era artículo por artículo, era en definitiva lo que lográbamos y planteábamos era la idea de que todo lo que planteara la sociedad civil o el público, en la medida que pudiera ser tomado por un país, formaba parte del texto del acuerdo que se iba a negociar. Y bueno, había que transformarse en negociador. Y eso fue lo que logramos. Y así que para nosotros fue un aprendizaje muy, muy, muy positivo, sobre todo por el resultado que se obtuvo, acuerdo vinculante. Lo miro a Carlos porque la última noche le dije, no va a ser vinculante, y me dice, tú tienes que confiar. Bueno, y fue vinculante. Gracias, y fue vinculante. Muchas gracias. ¿Querés hablar de tu mano férrea, Marcia? Ya que estamos en tema. Bueno, a mí no me cuesta mucho tener mano férrea, sino que lo digan mis funcionarios. Pero por lo que conté de las características especiales de este proceso de negociación, donde se negociaba en 2 idiomas distintos, que era algo que la verdad que para mí también fue una novedad, ¿no? Que el texto auténtico sea un texto en 2 idiomas.
y que muchas veces no coincidía. La verdad es que uno miraba, por ahí estaba focalizado en el texto en español y de golpe miraba el texto en inglés y decía, no, acá no dice lo mismo. Y bueno, ahí hacía falta un poquito de muñeca para enderezar la negociación hacia que hubiera, que los dos bloques se entendieran y el texto reflejara algo común. Y con la sociedad civil, bueno, sí, también lo que cuenta Andrés, que si un Estado no tomaba la propuesta de la sociedad civil, la propuesta de la sociedad civil no entraba. Entonces, había algunos estados más proclives que otros a tomar lo que venía de la sociedad civil y había reticencias también, ¿no? Cuando uno preside tiene que tratar de ser lo más neutral posible, o por lo menos que no se note si no es neutral. Pero creo que, bueno, para mí fue, y para el grupo, el equipo que acompañó la reunión de Argentina, fue una gran satisfacción que los primeros artículos empezaran a acordar, porque había habido 6 rondas sin que ningún artículo se acordara. Entonces eso era medio frustrante, ver que había texto ahí, pero que nunca terminaba de tomar forma. Y eso sucedió en Buenos Aires, así que gracias. La mano férrea sirvió. Gracias por los detalles que uno no accede habitualmente, esos detalles de la alta negociación. Más preguntas. ¿Tienen ganas? Juan. Juan Ruax es periodista también. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que estés. Hola, Sergio. Bueno, hace un rato nombraron al desarrollo sostenible como objetivo, como principal objetivo de este acuerdo, y también enunciaron cómo debemos atravesar grandes transformaciones. Mi pregunta tiene que ver con cuál puede ser el mejor modo para transformar la industria que todavía no atiende que el planeta es finito y desigual. Carlos, toma el desafío. Generalizar en la industria, así en términos así tan amplios, me recuerda a mí como si generalizamos en los gobiernos o la sociedad plantea una cosa así y otra cosa así. La industria es muy amplia y hay, de hecho, la CEPAL siempre habla de la heterogeneidad estructural de América Latina, porque las industrias hay grandes, pequeñas, las que lo hacen muy bien, las que no lo hacen tan bien, las que actúan de buena fe y tratan de hacerlo bien, las que no actúan de tan buena fe y no lo tratan de hacer bien. Lo que hay que buscar es un balance, porque si bien es cierto que necesitamos hacer una transformación muy fuerte para alcanzar el desarrollo sostenible y reducir las emisiones de dióxido de carbono, esa transformación tiene que ser además justa, porque no significa que unos países ganan, otros pierden, un sector pierde y otro gana, y entonces hay desempleados en una parte del planeta y en otros no. Tiene que ser justa y compartido los problemas, pero lo que también está claro es que para poder subsistir, para cubrir las demandas sociales y las compensaciones ambientales, también hay que generar empleo y también hay que crecer. Entonces, partiendo sobre la base, más allá de que la medición de crecimiento es muy discutible y la medición de bienestar aún más, si se focaliza en el PIB, creo que el sector industrial está cambiando. Ahora mismo, incluso en las negociaciones de cambio climático, hay sectores empresariales, agrupaciones de grandes empresas multinacionales, nacionales y demás, que están haciendo cambios muchas veces más radicales que los que están haciendo muchos gobiernos, como nos están haciendo muchos municipios o muchas autoridades subnacionales en muchos países. En Estados Unidos es un ejemplo. Entonces, creo que el sector industrial se está dando cuenta de las cosas. Hay obviamente sectores industriales que son reticentes porque sus actividades son más sucias que otros, pero también se están dando cuenta que se tienen que ir adaptando, que se tienen que ir cambiando y que en algún momento van a tener que desaparecer. Entonces, el problema que hay es que esa transición tiene que ser más rápida de la que en principio muchos sectores están teniendo en cuenta, y los propios países también con las regulaciones o con el marco multilateral, porque está avanzando mucho más lento de los impactos que muestra el IPCC en cambio climático o el IPBES en biodiversidad. Pero yo no demonizaría primero al sector privado. Creo que hay una contribución importante. Hay ciertos sectores dentro del sector privado que efectivamente van a tener que tener
transformaciones fuertes. Y solo quería hacer un comentario sobre la negociación. Creo que uno de los logros fue que después de un tiempo, y no solo era sociedad civil, estados, entre los propios estados también había disparidades radicales de opinión sobre artículos e incluso sobre la naturaleza jurídica del texto, donde la negociación tardó en partir. Y partió gracias a Argentina, que puso una frase en la negociación que fue: vamos a negociar como si fuera vinculante. Y eso abrió la negociación y se inició. Si no pone Argentina esa frase, creo que todavía estamos negociando a ver qué queremos negociar. Entonces, el principio de buena fe que se logró en la negociación fue un elemento central. Y creo que eso tiene que acompañar las negociaciones no solo internacionales, sino a nivel nacional. Y dos cosas para que se rían con el tema de los textos. No se lograba empezar a acordar texto porque algún país no quería poner texto, la palabra acordado, que estaba en la gráfica ahí que ponía una palabra que ahora voy a mencionar. Entonces, algún país decía, no, es que no está acordado hasta que todo esté acordado, porque podemos después que estemos acordando una parte cambiar lo que estaba al principio. Entonces no podemos poner acordado en cada párrafo, en cada artículo. Y entonces dijimos, bueno, pongamos convenido. Y dijeron, ya, listo, convenido. Yo no sé en el español de Argentina, pero en el mío es exactamente lo mismo. Pero eso destrabó una cosa. Y la otra cosa era divertido ver a los brasileños negociando en español y en inglés y tratando de interpretar lo que significaba el español en su concepción brasileña de lo que significaba, que era otra cosa. Entonces, la verdad es que hay algunas cosas que da para hacer un libro paralelo de la negociación. Me parece que nos estamos quedando rengos un poco con la respuesta sobre las empresas. McDonald's acaba de prohibir las pajitas y entonces, como contrapartida, ofrece poner tapitas que adivinen de qué material es. De plástico. ¿De qué va? ¿De qué va en ese tema? Digamos, atendemos la disquisición que haces. Hay muchas que están trabajando mucho, pero aquellas que no la ven ni cuadrada. ¿Cómo hacemos para que empiecen a jugar el partido que hay que jugar? ¿Querés, Andrea, decir algo o vos, Carlos? Sí, pero a ver, las empresas producen, pero nosotros consumimos. ¿Pero la responsabilidad es nuestra o de las empresas? ¿Es conjunta? Es conjunta. Bueno, en economía siempre está la discusión si la demanda tira a la de la oferta o la oferta tira a la demanda. Si yo no consumo, yo no compro algo, te puedo asegurar que tarde o temprano va a desaparecer el mercado. Otra cosa es que la oferta te trate de guiar. Por eso es tan importante el acceso a la información y la generación de información, porque el consumidor o el ciudadano puede empezar a tomar decisiones fundadas. Entonces, cuando yo sé exactamente que entre este producto y este producto hay diferencias abismales en impacto ambiental o social, ¿por qué cuando había los escándalos en algunas plantas por uso de empleo infantil y se dejaba de consumir, automáticamente cambiaban las cosas? Entonces, la transparencia, la información genera cambios. Obviamente hay empresarios buenos o malos, pero lo que está claro es que ellos tienen que vender y nosotros compramos. Entonces, es un juego mutuo, no puedes disociar. Hay una responsabilidad. ¿Vos, Andrea, querés Sí, una línea sobre sí, esto y yo decidimos? con palabras distintas quizás estaba orientada a lo mismo, ¿no? Al valor tan importante de la educación y de la concientización y la educación de cada uno de los ciudadanos como consumidores. Y en eso ha habido visionarios en este tema. Vos has sido uno de los visionarios del tema ambiental. Cuando nadie hablaba del tema ambiental, Sergio estaba hablando del tema ambiental. Otros hemos sido un poco más capaz sintomáticos, ¿no? De sentirnos incómodos con la realidad y tratar de empezar a trabajar en estos temas. Pero yo creo que ahora ya la realidad se impone y no le queda mucho tiempo más a este modelo. Por más que algún señor que esté ganando dinero, según el business as usual, todavía pueda seguir ganando dinero, pero ya mucho tiempo más no le queda. Entonces yo creo que también hay una responsabilidad muy importante en la necesidad de generar políticas públicas que incorporen la dimensión ambiental como una variante definitoria. Es decir, hay cosas que no se pueden hacer, que por más que económicamente en el corto plazo sean redituables, señor, usted no puede hacerlo, porque está afectando el elemento básico que permite que podamos vivir en la Tierra e incluso consumir.
Entonces, políticas públicas que incorporen la dimensión ambiental en el centro. Y desde aquellos que tenemos la posibilidad de producir información en este tema, poner también a disposición herramientas que muestren, por ejemplo, que hay caminos diferentes. La descarbonización no implica no crecer económicamente, implica crecer de otra manera, ¿verdad? Entonces, ver cuáles son soluciones al actual modelo basadas en la naturaleza, que no impliquen trabajar en contra de la naturaleza. Y en distintas escalas eso se está haciendo, y quizás lo que falta es generar una masa crítica que permita que estos que aún son algunos casos logren escalar a un nivel tal en el cual todos se den cuenta que ya no es posible volver o quedarnos en el statu quo, que en este momento es funcional solo a muy pocos, ¿verdad? Claro. Ya eso está probado, es funcional solo a muy pocos y perpetúa una situación de desigualdad tan grande como la que provocó las situaciones que estamos viendo en las últimas semanas en nuestra propia región. Entonces me parece que ya la realidad se impone, que hay que trabajar desde el Estado en políticas públicas más activas que incorporen a la dimensión ambiental en el centro. Hay que decir que no a ciertas cosas que son económicamente viables en el corto plazo, pero que no tienen los criterios mínimos de sostenibilidad ambiental y de justicia social. Y hay que seguir trabajando en la educación de los ciudadanos. Son los jóvenes, ¿no? Vos bien lo decías, son los jóvenes, todos los que fueron a la cumbre de cambio climático, los jóvenes están demandando respuestas, ¿no? El statu quo ya no es viable ni para la política ni para el sector privado. En la reciente ley de cambio climático han tenido una participación en el avance del proceso notable los jóvenes por el clima y demás. Hay tiempo para un par de preguntas más. Si alguien tiene ganas, no se queden con las. Ahí está. Dale. Ahí te llega. Sí, por favor. Hola, mi nombre es Lucas y quería hacer una consulta a cualquiera de los panelistas. Si el acuerdo prevé una institucionalización de políticas públicas que sean transversales en todos los ministerios, ya que la necesidad socioambiental no es solo de un sector, sino que tiene que cada política en cada ministerio sea pensada primero cómo va a impactar ambientalmente, si es sustentable o no. Eso. Andrés, ¿querés que tuviste más? El acuerdo es un acuerdo regional, es un acuerdo de países. Por lo tanto, es un acuerdo que va a estar enfocado primero a lo que está regulando, que son los derechos de acceso a la información, participación, justicia y lo que pase con defensores ambientales. Va a haber una conferencia de las partes que va a definir el procedimiento y seguramente, y según nuestro planteo, nuestra propuesta, es un comité de aplicación y cumplimiento de la normativa, es decir, para revisar lo que están haciendo los países. En ambas partes ya está definido por el acuerdo con participación del público. Es decir, la COP va con participación del público y nosotros aspiramos a tener también la posibilidad de que el público pueda dirigirse al comité de aplicación y cumplimiento. Ahora bien, tu pregunta apunta a qué pasa con los países en cada uno de los casos. Bueno, tomemos un ejemplo. Supongamos que un país no brinda información o no cumple con los parámetros de información o no cumple acabadamente con la participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones, en la evaluación de impacto ambiental, etc. Lo que vamos a poder hacer es que exista la posibilidad de que los países establezcan, sus informes en el comité de cumplimiento, el comité de cumplimiento los analice y le genere una serie de recomendaciones. Y a partir de allí también podemos llevar nosotros nuestras peticiones como ciudadanos a decir, bueno, este país está cumpliendo con esto, no está cumpliendo con aquello. Y entonces, como decía Carlos, desde un principio la mirada de los otros empieza a jugar. Es decir, ya no es lo que te pasa dentro del país, sino lo que haces en el país en el contexto regional. Por eso el acuerdo hay que tomarlo, yo diría, con un principio de gradualidad, y para mí como un avión que comienza a carretear va a estar al principio, definiendo cuestiones, pero después yo creo que va a levantar bastante vuelo. Gracias. ¿Querés agregar? Sí, Carlos. Es importante tener en cuenta que como el acuerdo es procedimental y en realidad regula una serie de derechos de acceso, esos derechos de acceso, aunque sean en materia ambiental, no están diciendo que es el Ministerio del Ambiente, que va hacia tu pregunta. Esto es sobre cómo ejerces tus derechos respecto del Estado y en algunos casos también con alcances hacia ciertos sectores de servicios públicos
y que garanticen esos derechos. Y hay veces que será un ministerio X o un ministerio Y el que tenga las competencias y tendrá que, por así decirlo, proveerte de la información en materia ambiental o que esté a cargo de ciertos licenciamientos que tienen incidencia en la temática ambiental y que tenga que hacer los procesos participativos específicos. Y en el tema de acceso a la justicia ni siquiera es un tema del Ejecutivo. Bueno, por los procedimientos administrativos sí, pero por los procedimientos judiciales incluso saltas al sector judicial. Y obviamente los parlamentarios son claves en todo eso porque son los que van liderando un poco los desarrollos normativos que puedan hacer que la implementación sea más específica. Por ejemplo, la ley de cambio climático se pudo hacer sin participación o con participación. Bajo el acuerdo de Escazú hay que hacerla con participación. No cabría hacerlo sin participación. Esto se aplica a todos. Bien, hemos terminado, hemos llegado al final. Quisiera decirles de final que todos, de algún modo, hemos sido parte de este sistema que nos incomoda, ¿no? Desde el lugar que habitamos, desde el lugar que hacemos. Todos seguimos o hemos sido parte de ese sistema que queremos cambiar. Encuentro en esto un gran desafío para todos nosotros, porque creo que vamos a convenir que es insuficiente lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Hace falta hacerlo con mayor urgencia, lo dijiste, Andrea. Vos, Carlos, hablaste de la transición justa y fuerte. Eso es la transición potente, es una transición urgente, es una transición que merece la activación de todos nosotros ahora. Ojalá nos vayamos con esos bríos. Yo me voy porque los veo interesados a ustedes y porque he escuchado tantas cosas interesantes y tanto trabajo que hay detrás de este acuerdo, la iniciativa de los senadores, del Parlatino, de la gente que está trabajando. Hay elementos para agarrarnos, tenemos cosas para mirar esa posibilidad de liderazgos renovados, liderazgos potentes y positivos, como decía Andrés. Así que muchas gracias, que tengan una buena tarde y que tengamos un buen feliz fin de año y un año potente el que viene. ¿Qué querés decir algo? Ahí están los acuerdos, dale. Bueno, un aplauso para los organizadores, gracias. Gracias.